Bien, ya estamos por aquí. Federico Bonazo. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Julio, Arturo, qué gusto saludarlos y al público de Astillero. Y el público de Astillero, ¿cómo es? ¿No quedamos que Sí, inteligente, crítico? sí, ¿Qué onda, Federico? exacto. Estoy escaso de adjetivos hoy. Estás escaso de Inteligente, adjetivo. crítico y a veces fulminante público. Eso, muy Un, un- bien. un sector del público es de oído delicado, Es verdad. tenemos a los comentarios respecto al tono de voz de una de las entrevistadas. Buenas tardes, Julio, Bueno, Federico. buenas tardes, Arturo. Gracias por estar aquí. Vamos a estar atentos. En unos segunditos debe estar, ya está por aquí Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, un saludo y abrazo a ti, a Arturo, a Federico, un gusto estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando. Muy bien, muchas gracias. Vamos empezando con Arturo Cano. Arturo, hoy el presidente de la República le ha pedido a la ministra Norma Piña que informe acerca de lo que hubiera hablado con Alito Moreno en aquella famosa cena en la cual en casa de un ministro de la Corte se reunieron e invitaron a Santiago Krill, que no fue dirigente panista en su momento, no sé si todavía, pero bueno, relevante figura en aquellos momentos en el Partido Acción Nacional, y Alito Moreno, y dice el presidente de la República que hablaron, seguramente llegaron a acuerdos. Arturo Cano, ¿qué opinas de este punto y en general de la batalla por la reforma judicial de la que forma parte este episodio, me parece, Arturo? Yo creo que esa noche jugaron dominó. Ah, sí, nada más. Sí, porque, digamos, si nos atenemos a la reciente carta que firmaron unas decenas de jueces y magistrados en la que le dicen con un cierto tono aséptico a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no somos políticos, ¿no? Como si la política fuese, esa es la lectura entre líneas, como si la política fuese una cosa sucia que no debe entrar a los terrenos de la justicia. Entonces, si estos jueces y magistrados que se oponen a la reforma, que la rechazan con el argumento de que se perderían muchísimos recursos que el Estado mexicano ha invertido en la formación de sus juzgadores, pero con este tono que pretende cierta asepsia respecto de la política, pues entonces debemos suponer que en esa cena hubo un juego de dominó o de conquián o una cosa por el estilo, porque no es posible creer que la ministra Piña haya tenido otras intenciones al citar esa reunión. Ahora, si creemos que esa reunión la hicieron para tomar acuerdos, para planchar decisiones del Poder Judicial, entonces los jueces y magistrados firmantes de esa carta se equivocaron de destinatario, se la deberían haber dirigido a la ministra Norma Piña. Creo que pues hay una batalla en curso por la reforma al Poder Judicial en la que uno de los contendientes, el Poder Judicial encabezado por la ministra Norma Piña, pues llegó derrotado de antemano por el voto popular y también por la percepción generalizada de que en México no hay justicia o que la justicia solamente existe para quien pueda pagarla. Bien. Han estado, mientras se da el debate en el aire, es decir, en los medios de comunicación, en la mañanera, en las declaraciones de las figuras de esta polémica, algunos legisladores, mucho menos de los que se esperaría, han estado siguiendo la instrucción o la sugerencia de la presidenta electa de hacer foros en sus distritos, en el caso de los diputados, por ejemplo, para explicarle a la gente el contenido de la reforma, para dejar claro que no se trata de capturar el Poder Judicial, sino de avanzar hacia un sistema donde verdaderamente se aplique la ley y tengamos justicia. Y en esos foros me contaba una persona que va a asumir la diputación próximamente, lo que han encontrado es una ciudadanía crítica y participativa,
que está de acuerdo con la reforma del Poder Judicial en lo que toca a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura, a la elección de jueces y ministros, pero que también señala la parte de responsabilidad que corresponde a las policías, a los ministerios públicos, a las fiscalías, que es una parte que no se está debatiendo desde el ámbito oficial y que es, pues sin duda, la otra pata de este problemón que tenemos y que es un problema histórico de larga data. Claro. Bien, pues ya por estar aquí hablando, por estarle diciendo a Federico Bonazo de los términos en los cuales nos referimos a nuestro distinguido, culto, crítico y fulminante público, yo creo que algún problema de internet, pero regresará seguramente. De manera fulminante desapareció. De manera fulminante, así es. Oye, ya que habla Arturo Cano de jugar dominó y todo eso, ¿tú qué juegos de mesa, de inteligencia, de táctica, de estrategia, cuáles te gustan? ¿O damas chinas o qué onda? A ver, ¿cuáles me gustan? O sea, de las cartas sí me gusta con apuesta y todo. Ándale, sí. Ajá. ¿Baraja española o inglesa? La española. Esa hasta algo más sencillo como el Uno, pero también con apuestita. Pero de estrategia, por ejemplo, el Risk, que ese que dura horas, pero que también es como de guerra, ese también me gusta mucho. Y ya, creo que ya, desafortunadamente no juego tan seguido, pero sí me gusta. Bien. Daniela, ¿cómo ves los juegos de estrategia en las alturas respecto a la reforma judicial? Hoy me parece que el presidente de la República pues da un golpe más que pudo haberlo dado en cualquier momento, pero ahora lo coloca recordando la famosa cena de la ministra Piña con Alito como un peculiarísimo invitado y dice, bueno, pues que explique, que informe a qué acuerdos llegaron. ¿Cómo vas viendo estos juegos de estrategia política, táctica y estrategia, Daniela? Sí, yo creo que el presidente hace lo que todos deberíamos estar haciendo desde nuestra trinchera, incluso como periodistas, que es hacer una cuenta de los días que han pasado sin que Norma Piña dé una explicación mínima de un hecho que claramente ameritaba salir a hablar sobre eso. O sea, esa escena de diciembre que pues, para reunirse a jugar dominó o que nos hace quedar como mal pensados a nosotros, o sea, viéndola con el paso del tiempo, se hace cada vez más necesaria esa respuesta de Norma Piña. O sea, hay que recordar que de acuerdo con lo que publica Milenio, Salvador Frausto es el autor de esos reportajes, de esas notas, sostiene que las reuniones en gran parte eran para mantener al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que es ahorita el que le está salvando los estatutos a Alejandro Moreno para que se pueda reelegir hasta el 2032. O sea, claro que hace pensar que qué hubiera pasado si Reyes Rodríguez Mondragón sí se hubiera quedado como presidente del Tribunal Electoral para calificar esta elección y todo lo que ha salido alrededor de esta, como lo del asunto de la sobrerepresentación que seguro más adelante vamos a hablar. Entonces, está el tema de un Alejandro Moreno Cárdenas, que es el único asistente político, aunque estuvieron invitados otros, que sí fue a esa cena de diciembre. Está Norma Piña intentando hacer una campaña, hace unas semanas en un evento decía que el Poder Judicial ya se está acercando a las víctimas, un poquito tarde, pues, pero al menos, según ella, ya tienen esa disposición, escuchar a las víctimas, pero, o sea, todo lo que diga, o sea, creo que tenemos la responsabilidad de decir, falta una explicación, nos la debe. En cualquier país o en las democracias modernas, como les gusta decirle a los comunicadores tipo Atypical TV, en cualquier democracia, en otro lugar del mundo, una nota como esa hubiera obligado a cualquier funcionario, a cualquier ministro a salir a dar una explicación, sin que la gente se lo solicitara. Aquí estamos hablando de que ya vamos para el medio año de que ocurrió esa cena, y pues la ministra lo único que ha hecho es hacer como que nada ocurrió o como que nada de lo que hizo puede ser calificado como malo cuando pues se reunió en época electoral con ministros, magistrados y Alejandro Moreno Cárdenas, que por cierto hoy Reforma le publica las fotografías de su mansión en Campeche, sí, que pues es impresionante y debe, ¿no? También ahí es la cadena de las explicaciones no dadas.
Alejandro Moreno Cárdenas dijo que su propiedad le costó 9 millones de pesos, Reforma dice que está evaluada en 300 millones de pesos, o sea, es una cantidad que no se parecen en absoluto, que ameritaría explicaciones, pero el tipo está perfectamente entretenido en perpetuarse en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, porque sabe que cuenta con amigos en el Poder Judicial, ¿no? En este caso, Reyes Rodríguez Mondragón, que es el que nos regresa a la cena de diciembre. Entonces, creo que ha sido un error garrafal de Norma Piña, y más allá de que el presidente lo mencione, creo que nos corresponde a todos insistir en que Norma Piña es la que debe esa explicación, que nadie se la debe solicitar y que ella sola debió salir a darla. Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, luego de alguna interrupción de energía eléctrica por allá, ya estábamos aquí pensando que ya no querías estar con nosotros o alguna cosa. ¿Qué pasó, Federico? Es así una conspiración entre Alito, Bartlett y la ministra Piña. Órale. Y alguno de la audiencia fulminante de tiro que me Sí, fue fulminante. Oye, Federico, estábamos platicando con Arturo Cano sobre juegos de dominó, decía, eso lo alcanzaste a escuchar, y luego con Daniela le pregunté qué juegos de estrategia o qué juegos son los que más le gustan, y te pregunto a ti también, juegos dominó, juegos de estrategia, de inteligencia, ¿de qué? ¿Cuál es lo que te gusta divertirte en esos juegos, Federico? No abras esa puerta, querido Julio, porque yo soy la persona que no puede mentir, y al no poder mentir caigo en confesiones que no quiero, y entonces yo soy un adicto al ajedrez, adicto, desde muy chavito, que mi abuelo me enseñó a los 7 años, soy un loco del ajedrez, le dedico de más tiempo al ajedrez de lo que debería dedicarle, pero bueno, es una cuestión de dopamina entre el ajedrez y yo. Y escuché que Dani mencionaba el Risk, juego familiar, de tradición familiar en los Bonazo, y hemos jugado, toda mi infancia también jugaba al Risk con mis papás, amigos de mis papás, y que se desplegara el tablero del Risk era una enorme emoción. Me gustan mucho los juegos de mesa. Bien, Federico. Ahora, aplicándolo a la terrible realidad que vivimos, ¿cómo vas viendo los juegos de estrategia que se están realizando en las alturas, particularmente rumbo a la reforma judicial, y el episodio específico del presidente López Obrador pidiéndole a Norma Piña que hable de su reunión con Alito? Federico. Muy bien lo han dicho ya Arturo y Dani. Hay 3 antecedentes de la ministra, hay más, pero podemos recordar los más mediáticos, que son esta línea de WhatsApp que le envía Alejandro Armenta, presidente del Senado, que algunos toman como intimidatorios, otros nada más como agresivos. Siempre hay que leer entre líneas las maniobras políticas. Yo no sé si están calculadas por parte de Norma Piña, que evidentemente ha demostrado muy poca pericia política. No la puedo juzgar mucho técnicamente, bueno, algunos de sus fallos, por supuesto que los ciudadanos podemos juzgarlos o no, pero me refiero a que la parte de la política que siempre hacen los jueces, a Norma Piña le sale mal, es muy torpe. Luego está la cena de la que ya han hablado, que es una cena, pues porque está muy bien que rinda cuentas, no lo va a hacer jamás, pero el solo hecho que se haya reunido allí con el presidente del PRI, una ministra de la Suprema Corte en temporada electoral, es, bueno, yo diría, agregaría lo que comentaba Dani, que en cualquier otra democracia seria hubiera tenido que ser la renuncia de la ministra, tal como se lo pedía, por ejemplo, la misma Denise Dresser, que luego dio un volantazo y medio se arrepintió de aquel tuit, pero pues yo estoy de acuerdo con lo que había dicho en ese entonces Denise. Y luego tenemos el episodio de la persecución judicial a Saldívar, que es una disputa viejísima entre estos dos personajes del Poder Judicial, que todavía está en veremos, como que ha salido del ruido mediático, pero tiene su cauce judicial y hay que ver por dónde va. Es, como tú decías, Julio, un episodio más de las fuercitas entre el Ejecutivo y el Judicial, que acaso le presta un poquito o le resta un poquito de atención a algo que sería, pienso yo, más nutritivo, que es que como ciudadanos nos enteremos de qué es lo que son las conversaciones sobre la reforma del Poder Judicial. Una reforma que aparentemente intuimos ha habido cierto acuerdo entre Claudia y el presidente saliente para que sí se discuta en diversos foros, incluido el Congreso, que se discuta con un cierto grado de profundidad, porque la implementación de la misma reforma, sobre todo en el aspecto de la elección de jueces, ministros,
puede causar un desabasto de la Procuración de Justicia, que por sí deficiente que tenemos, y hay una discusión ahí que es, aunque técnica a veces, yo creo que es súper importante que intentemos hacer el esfuerzo de meternos en ella. Por ejemplo, el tema del tribunal que juzgaría a los jueces es una nueva rama de la discusión sobre la reforma que creo es bien interesante. Algunos detractores de ese segmento de la reforma comentan, no sin razón, que no se puede por definición pensar que cualquier juez que libera a un supuesto culpable ya está en contubernio con la corrupción o lo hace de manera corrupta. Es decir, hay una tendencia, un olor, un aroma muy punitivista en esta reforma, que los que creemos en el Estado de Derecho y los derechos humanos debemos desafiar. Claro, exige que uno se entere muy bien de qué representa la reforma. Yo creo que ahí debemos concentrar un poco la atención. Digo, por supuesto, si Norma Piña sale en un capítulo más de la telenovela a contestar al presidente, puede ser entretenido, pero creo que ahí subyace la médula, ¿no?, de lo que nos interesa como ciudadanía. Bien, Federico, gracias. Vamos con Arturo Cano. Arturo, hay muchos temas locales nacionales que podemos ir hablando, lo haremos en su momento, pero me parece que podemos tender la mirada a lo que ha sucedido con este editorial del New York Times, en el cual hablan abiertamente de su oposición y la invitación al electorado para que no voten por Donald Trump. En ese texto se menciona explícitamente que lo que está en juego, digamos, no son desacuerdos políticos, digamos, menores, sino dice que fallaron las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos el propio Donald Trump y los votantes deben rechazarlo en noviembre. Arturo, ¿qué hacer frente a posicionamientos editoriales claros y directos de un medio de comunicación? Debo decir que a mí me parece que es una postura que debería de tomar todo medio de comunicación de una manera clara y no como vivimos luego en este engaño de pues la objetividad, entre comillas, cuando muchas veces los servicios periodísticos se ponen realmente al servicio de ciertas cosas. Pero ya adelanté yo mi punto de vista. Arturo, espero no prejuiciar en nada el tuyo, que es libre y soberano. ¿Qué opinas, Arturo? En esa materia, Julio, la prensa mexicana siempre ha sido un tanto mustia, ¿no? Para usar una palabra suave, o sea, no somos equilibrados, no votamos por nadie de manera explícita, o no llamamos a votar por nadie de manera explícita, aunque hay ejemplos ya de medios de comunicación importantes en México que han tenido posicionamientos muy claros. Yo recuerdo que en 2018, por ejemplo, el diario Reforma llamó a los partidos de oposición a unirse en una sola candidatura, a José Antonio Meade en particular a declinar a favor de Ricardo Anaya para enfrentar la amenaza de López Obrador. En Estados Unidos hay una suerte de tradición de que los grandes medios se pronuncian de manera explícita por un candidato o por otro. El New York Times lo hace habitualmente por el candidato demócrata. El presidente en la mañanera de hoy se refiere a un editorial muy duro en contra de Trump, pero que no es el primero del New York Times, ¿no? Los hizo incluso cuando Trump estaba en la presidencia. Pero esa misma crítica para seguir esa línea la podía haber hecho al editorial del 28 de junio del New York Times, en el que ese influyente diario le pide a Joe Biden hacerse a un lado. Sí, claro. Dejarse de la candidatura, claro, ¿no? Y bueno, con el argumento de las evidentes dificultades que tiene Biden para, ya no digamos para gobernar, para construir una frase medianamente clara o certera. Pero yo creo que es una tradición, algo común en la prensa de Estados Unidos. Llama la atención que sea en el caso de Trump, del amigo, ¿no? Del amigo Trump, que advierten algunos analistas
tendremos, si llega a ganar, pues un Trump recargado, y las amenazas que hizo en su primer periodo serán ahora más duras. El presidente dice en el editorial del New York Times que es imperativo y autoritario. Como imperativa y autoritaria será, de ganar Trump, la deportación masiva más grande de la historia que está prometiendo. Sí, bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinión tienes sobre el posicionamiento editorial? Insisto, es reiterativo decir que explícito, dado que es publicado en su sección editorial de un medio de comunicación, en este caso señalando lo que señala respecto a Donald Trump. ¿Deberían asumir así los medios posicionamientos en sus secciones explícitamente editoriales, Daniela? Sí, es un asunto que entra a debate. Cuando estaba viendo los temas del día, que estaba este asunto de la editorial, sí me planteé de que, o sea, pero en cuanto a géneros periodísticos, ¿puede un editorial hacer ese tipo de comentarios? Desde mi perspectiva creo que sí, ¿no? O sea, los artículos de opinión como ese, pues tienen como la apertura para escribir lo que absolutamente uno desee, pero creo que yendo más allá, o sea, pues también no es que el New York Times de repente ya tenga su papel de salvador y se haya creído un papel histórico que tiene que jugar ahorita. Pues bueno, también ha sido un periódico, sí, muy histórico, pero que siempre ha defendido el sistema de Estados Unidos, cuando ha estado en contra de algún golpe militar que su país haya protagonizado en otro país como el de nuestro continente. Entonces, pues bueno, ahí también son como no solamente quedarnos con lo que vemos ahorita, sino también recuperar un poco de la historia de los medios, ¿no? Muy rebeldes quizás no son. Entonces, yo creo que entra dentro de los parámetros ese tipo de comentarios de esta editorial que también molesta al presidente López Obrador, de Elon Musk, que lo tuiteó y que fue el que como que empezó a generar en Twitter más problemas sobre esto. Pero creo que detrás está como mucha desesperación. O sea, ese capítulo que recordaba Arturo sobre cómo el New York Times hace unas semanas pedía a Biden que se fuera, pues también ahora estamos viendo que pide a la gente no votar por Donald Trump. Entonces, ¿qué procede ahí, no? O sea, si no se va a bajar Biden, si Trump después de lo del atentado del sábado ya fue un trámite lo de la convención para que lo proclamaran el candidato republicano, pues también ya está en un caos el mismo sistema de medios de Estados Unidos, que no sabe ni qué hacer con la crisis que tiene. Entonces, pues bueno, ahí está el reto que se viene para la elección de noviembre, pero pues creo que el enojo que sale hoy y muchos de los reclamos pues son de esto, de plantearse los medios como realmente opinan, que no es la primera vez que lo hacen, a veces que lo hacen más cuidado, pero no es sorpresa. Y creo que con el avance de redes sociales, por ejemplo, de que ya un medio no sea solamente un medio, sino que también los periodistas, los reporteros, los editores sean identificables, pues también va generando este tipo de comportamientos, de que el medio pueda ser identificado por lo que opinan los quienes trabajan en él. Entonces, creo que es un fenómeno que estamos viendo no solo con el New York Times, sino con muchos otros medios de comunicación. Así que pues yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos así esta honestidad un tanto radical, pero honestidad a fin de cuentas que, regresando y con eso termino, en el caso de lo del New York Times, al menos de hoy, sí me parece que exhibe una gran desesperación por lo que están teniendo los estadounidenses con sus candidatos presidenciales, porque está el caso de Joe Biden con los resbalones, que es muy vergonzoso. De verdad, nadie debería quedar expuesto si ya está en una situación senil, como se señala del actual presidente de Estados Unidos. Y del otro lado, pues tener a un personaje que pues sorprende que en la democracia más moderna y más perfecta del mundo, pues sea un candidato que acaba de salir de un caso de abuso sexual, ¿no? De un señalamiento tan grave de acoso y violación, pero pues que está nada de ser presidente. Entonces, pues creo que obedece mucho a la desesperación.
Bien, Daniela, gracias. Federico Bonazo, el tema está ahí, editorial New York Times, posicionamiento en terrenos específicamente electorales. Federico, por favor. Tu micrófono, fulminantemente, ponlo, por favor, porque si no, nos van a echar aquí la bronca. Adelante. Como diría mi abuela, hoy no es mi tarde. Hoy no es tu tarde. Bueno, a ver, no, Dani y Arturo lo han dicho muy bien. Por un lado hay una tradición de la editorial, es decir, esta columna de opinión donde las voces más influyentes de la opinología, del periodismo, han jugado un rol tradicional en los Estados Unidos de posicionarse políticamente. Esto es tan viejo como la democracia estadounidense y relacionada la prensa siempre a los procesos democráticos. Claro, con el tiempo hemos visto cómo se ha ido desvirtuando el prestigio de un periodismo que durante mucho tiempo mantenía al menos ciertas apariencias de respeto a la evidencia, cierta independencia a la hora de comunicar la noticia de la agenda de los intereses económicos o políticos. Estos intereses económicos han comprado a estos periódicos, cada vez los han convertido a estos grandes medios de comunicación en monopolios de la expresión de estas agendas, mayoritariamente de la derecha, recordémoslo siempre, por si alguien llegara a olvidarse que es o la derecha mediática es la que cuida los intereses de grupo privilegiado de las oligarquías. Entonces estos son periódicos generalmente oligárquicos. El New York Times es un periódico del establishment, lo decía muy bien Dani. Pero ¿qué es el establishment hoy en Estados Unidos? Hoy es un periódico que respeta el complejo industrial militar, que se mete poco. Y recordemos la postura del New York Times durante la guerra de Irak, nefasta. Apoyó la tesis de las armas de destrucción masiva y después tuvo que pedir disculpas. Pero claro, la disculpa viene después, el daño social ya está hecho, porque en ese momento el Congreso y por tanto el electorado que había votado a sus representantes tenían que estar convencidos de que las armas de destrucción masiva efectivamente existían, que fue la justificación para ir por el petróleo y otros recursos en Irak y por los intereses geopolíticos de Estados Unidos y aliados en la región. ¿Qué quiere decir esto? Que el New York Times puso el prestigio que había construido a lo largo de tradiciones de periodismo, ha ganado, es el periódico que más Pulitzers ha ganado en la historia de la prensa estadounidense, en función de la agenda del establishment, en este caso el complejo industrial militar, los Bush, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que ya hay cada vez menos escarnio de parte de un público, y esta es la crítica que hacía el presidente hoy, decía que está poco politizada la voz pública estadounidense, el público, con lo cual la exigencia a estos medios masivos de comunicación se ha reducido también. Hay un empobrecimiento, según el diagnóstico del presidente, y yo coincido con él, en cuanto a la exigencia que hace el que consume noticias a través de estos medios que han ganado históricamente prestigio y les permiten entonces que hagan este tipo de maniobras. No olvidemos que ha sido el New York Times, y se entiende el encono particular de López Obrador con el New York Times, agente de la DEA, o sea, mano operadora de la DEA en lo que fueron las campañas electorales, hoy súper apagadas, que sustentaban lo que después vimos como campaña de la derecha en México de narcopresidentes. Hubo una extrañísima coincidencia entre las notas que la DEA le pidió al New York Times que sacara con lo que fue la campaña ¿cómo se dice esto? De posicionamiento de etiquetas. Se me fue la palabra. Bueno, lo hemos dicho, hoy no es mi tarde, pero así lo veo. La crítica de López Obrador me parece interesante, me parece inteligente. Él hace una comparación con el público mexicano, que me parece bien afortunada. Yo creo que efectivamente hay una politización, una conciencia, una exigencia aquí en México, hoy con los medios de comunicación, que no había en el pasado, y en Estados Unidos podríamos hablar de un proceso inverso, quizás. Bien, Federico. Arturo Cano, fíjate que hay un tuitero, filósofo, músico y partícipe en mesas que se llama precisamente Federico Bonazo, escribió en su cuenta de X, dice que en México se haya roto el monopolio de la derecha sobre el discurso público es una victoria de proporciones mayúsculas, aunque se irrite Denise, aunque otros como ella no logren identificar el valor democrático detrás de este cambio. Dice que no es una conquista de Morena, sino de la sociedad entera. El que haya alternativas a Alatorre, López Dóriga, Aguilar Camín, la misma Denise, no es un abaratamiento, como ellos insinúan,
desde el narcisismo, sin un enriquecimiento de la discusión. Ahí está este texto de Federico Bonazo, que me parece muy interesante por lo que estamos platicando de todos estos temas. Arturo, ¿se ha arrebatado realmente ese monopolio de la derecha sobre el discurso público? ¿Ha avanzado nuevas voces en proporciones importantes para cambiar la percepción popular sobre los hechos políticos y sociales, Arturo? Bueno, por un lado, yo creo que las antiguas voces ya no le alcanzan a la narrativa dominante, ¿no? Pero me parece que tampoco podemos hablar ya de fuerzas equilibradas, digamos, en el terreno, porque las mesas de opinión que se transmiten por la televisión abierta o por los medios que que cuentan con mucho mayores recursos para su difusión, para hacerse publicidad, pues todavía presentan un terreno disparejo. Hay avances y hay pues esta percepción o estas quejas que ha sintetizado Denise Dresser en un artículo muy poco afortunado, publicado en el diario Reforma, donde básicamente lo que plantea, aunque lo dice de otro modo, pues es que somos unos tontos porque ya nos había quitado las cadenas y nos las volvimos a poner. Lo dice de otra manera, pero es, digamos, el mismo argumento. Entonces creo que todavía hay camino por recorrer en la materia, que hace falta el fortalecimiento de expresiones alternativas que se han dado en los medios, de este mismo espacio, por ejemplo, de los medios públicos que necesitan ser más solventes desde el punto de vista profesional y más fuertes. Pues tampoco es mi día, Federico Bonazo, tampoco es mi día. Es un día extrañón, ¿eh? Es un miércoles extrañón. La mesa del más allá está tirando sus influencias. No sé qué pasa. Así es que Arturo y Daniela, ustedes sigan con el programa ustedes solos, ya nosotros no tenemos nada más que decir aquí en todo este tema. No den por vencidos. No nos demos. Daniela. Son casi las 3. Pues sí, perdón por todo esto, que quién sabe qué relajos, pero ánimo, estamos con mucho ánimo. Daniela Barragán, ¿qué riesgos podemos ver en la candidatura de Donald Trump y luego la del candidato a la vicepresidencia Vance, que es un hombre con un discurso muy crítico respecto a México, habla de la intervención militar, del combate directo a los grupos del crimen organizado en México, declararlos como organizaciones terroristas? ¿Nos vendrá de veras todo un peso apabullante de ogros desde el norte? ¿O a fin de cuentas podremos resolverlos con nuestras cartas opuestas, que serían el canciller de la Fuente, el secretario de Economía Marcelo Ebrard, la presidenta que está por definirse, pues, Sheinbaum, por darse la condición de electa? En fin, ¿qué se nos vendrá encima, Daniela? Bueno, rápidamente quiero hablar sobre lo que posteó Fede Bonazo y estaba comentando Arturo, y ahorita juro que voy a eso. Porque, no, Daniela, si quieres, éntrale a todo eso y luego entramos al otro tema. Adelante, como quieras. Es que, o sea, es escuchar hablar a una académica que claro que merece todo nuestro respeto, de Denise Dresser como el de cualquier otra persona, pero el hecho de que ella piense que la apertura en medios, que ya no estemos dependiendo de López Dóriga, de todo ese grupo que ella mencionaba, el hecho de que ella considere que es como por arte de magia, pues te habla de una persona que ha vivido en el privilegio absoluto, ¿no? O sea, que parece que nunca ha batallado por levantar un canal de YouTube siquiera, porque llega y ya está todo tendido, ya tiene un estudio, ya tiene un portal, ya tiene un periódico de circulación nacional para escribir una columna cada semana,
pero pues del otro lado, porque bueno, ella además de académica también hay veces que dice que es periodista, pues desconoce todo el trabajo que hay detrás de este tipo de espacios, ¿no? Como en los que estamos, desconoce la trayectoria de periodistas que han estado desde décadas cubriendo fuentes y ahorita entrándole ya no solo a los textos escritos, sino entrándole a YouTube, entrándole a radio, o sea, rompiendo las propias barreras, pero pues que sea para ella como un asunto de arte de magia, claro que nos habla de esa burbuja en la que sí han estado ellos durante muchísimos años, de cómo a pesar de que denuncian una dictadura, tienen todos los medios informativos, tienen las televisoras de cadena nacional, o sea, tienen absolutamente todo en una dictadura y claro que brinca, pues genera muchas emociones, el que diga que es como por arte de magia o el que haya este tipo de esfuerzos, cuando son estos medios de comunicación, un esfuerzo que dependen a veces de equipos tan pequeños y que se hacen esfuerzos mayúsculos para llevar al menos un programa en vivo de 2 horas en la mañana, en la tarde, lo que sea, pero pues bueno, eso es lo que la gratitud y el resultado que nos dan esos esfuerzos, pues igual es algo que muchos de esos que están en esa esfera de privilegio, pues no van a saber qué es, porque llegan nada más cuando la mesa ya está servida. Entonces, no me quería quedar con ese comentario, porque bien. es totalmente el comentario desde el privilegio. Pero bueno, ahí va a seguir ella con su columna en Reforma, con sus mesas, siendo la académica tan reconocida que ha sido hasta el momento. Y ahora, Julio, sobre lo que señalabas de Trump y su compañero de fórmula, pues, bueno, yo tengo cierta esperanza ya, sobre todo con un antecedente muy claro. ¿No? Cuando llegó Trump la primera vez, ahí sí estábamos temblorosos. O sea, cuando estaba de presidente Enrique Peña Nieto, invita a Trump en esos episodios que seguramente todos recuerdan, lo invita Peña Nieto a Donald Trump, todavía ni siquiera era presidente, era solo candidato y lo invita. Temblábamos porque el peso temblaba cada que Trump emitía un tuit, ¿no? O sea, con unos pocos caracteres movía la moneda. De verdad, no sabíamos qué nos iba a pasar, ¿no? Y ya sufrimos eso, ya batallamos porque sabíamos, además, que la estrategia de Enrique Peña Nieto era negociar con Trump a través de Luis Videgaray, porque Videgaray le dijo que en algún momento se hizo muy amigo del yerno de Trump y que esa fórmula les iba a solucionar. O sea, esa era la estrategia para enfrentar a un Donald Trump. Afortunadamente, cuando llega, ya también le toca estar con el gobierno de López Obrador y sentarse con un equipo que no era como el de Caldwell, que no era de Videgaray, que no era Peña Nieto, que simplemente era un asunto de dictar, hacer negocios y sí, lo que ustedes digan. No sé si es una política de iguales la que ya tenemos ahorita, pero al menos es una política en la que ya el gobierno de México ha demostrado que puede decir que no a muchas cosas y también poner sus propios límites. Y creo que eso es algo muy bueno que le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum, que a la vez saca buenas cartas. Recupera a Marcelo Ebrard, que ya negoció con Trump, pone también a Juan Ramón de la Fuente, que tiene mucho prestigio hacia afuera. Entonces, a pesar de que en las campañas Trump se pone muy radical, al menos ya cuando gobierna, no suele ser la bestia que se muestra previo, ¿no? Por ejemplo, pues sí lo de las deportaciones, pero el deportador en jefe fue un demócrata, fue Barack Obama, ¿no? O sea, el que más invirtió en la guerra, pues fue incluso Joe Biden, ¿no? Con lo que tenemos ahorita de Ucrania, Rusia y lo del conflicto de Israel y el genocidio en Palestina. Entonces, estamos viendo mucha parafernalia, mucho de lo histriónico de los políticos estadounidenses, pero sí tengo la confianza en que el gobierno de México, el que sale y el que llega, ya mostró que hay una manera distinta de negociar y también de afrontar que la relación con Estados Unidos siempre va a ser compleja. O sea, siempre tenemos la frontera más grande con ese país, que es un país muy complicado. Entonces,
más bien ya afrontar que es difícil y ya ponerse a negociar bajo nuevas condiciones que sí deja el presidente López Obrador y su gobierno. Muy bien, gracias. Federico Bonazo, ¿qué decir pues ya de la aparentemente inminente llegada de Donald Trump al poder? Falta tiempo, pero pues las cosas parecen ir ahí en ese sentido. Y la narrativa y la postura de su candidato a la vicepresidencia, el señor Vance. ¿Qué opinas, Federico? Sí, este cuate Vance, que era un candidato a senador republicano, no decir de poca monta, pero un tipo que no tenía demasiado protagonismo, que había dicho cosas de Trump muy fuertes. Había dicho que Trump podía ser el Hitler estadounidense, que era un fracaso absoluto, que no le gustaba la xenofobia y el racismo de Trump, xenofobia y racismo que ahora este muchacho, por llamarlo de una manera bondadosa, ha adoptado en parte de su speech para conquistar a ese electorado trumpista. Y de golpe Trump le decide dar el apoyo, no sabemos qué acuerdos ahí ha habido, que le da el apoyo y este cuate pasa del 5º lugar, como en la candidatura republicana a Ohio, a la senaduría de Ohio, pasa al primero, se convierte en senador y hoy es el candidato a vicepresidente. Es decir, es una muestra más de que la ideología está en problemas y viene el oportunismo. Estos cuates que no tienen la menor posición política congruente, que pueden saltar de un lado a otro, el chapulинeo del vecino del norte, descarado, donde lo que importa es el liderazgo y el culto a la personalidad de Trump. Es decir, las elecciones del país más poderoso de la Tierra, del imperio más fuerte que ha existido en la historia de la humanidad, están decididas por el culto a la personalidad. Se ha olvidado ya el programa, la gente ya no vota allá y en muchas otras partes esto también lo vemos, una decadencia de los programas y los partidos políticos, en lo que se habla de crisis de representación política de los partidos, y por supuesto esto implica hablar de una crisis de las democracias. Que lo que depende ahora es del talante de Trump. Si se enojó por Twitter, puede ser capaz de tomar una medida que perjudique a una población en tal lugar, o a México mismo. Es este capricho. Bien decía Dani que Trump en su gobierno no manifestó muchos de los caprichos que se temían, pero otros sí. O sea, el chantaje que hubo entre aranceles y políticas migratorias mexicanas, entre Trump y el gobierno de la 4T, pues no lo puede olvidar nadie. Y eso causó estragos en lo que fue la política migratoria de este sexenio, que había empezado con buenas ideas, con buenas personas, con buenos funcionarios que tienen una visión de los derechos humanos, otra visión completamente diferente de lo que era la migración, y que se cortó por la intervención de Trump. No debemos olvidar esto. Y es verdad que Obama y la hipocresía de los demócratas, muy culpable esa hipocresía y doble moral del ascenso de estos outsiders, muy, muy culpables nuestras izquierdas también en Latinoamérica. No digo que Obama sea de izquierda, pero me refiero a las opciones más progresistas. Sus fracasos y claudicaciones dan pie a la aparición de estos personajes. Y así es, el temor de que Trump de golpe en un capricho, porque Trump, no hay que olvidar, hizo consultas de qué pasaba si bombardeaban a los cárteles mexicanos partes del territorio mexicano. O sea, es algo que él llegó a evaluar. Esto no son especulaciones, están las noticias, está en el prontuario de un presidente muy caprichoso. Y bueno, este Vance es el acompañante, hoy un hombre de muy poca identidad política, el acompañante de ese misterio que sigue siendo Trump y que probablemente vaya a conquistar de nuevo la presidencia de los Estados Unidos. No sé, tendría que haber una maniobra urgente del Partido Demócrata, haciéndole caso a la editorial del New York Times, y colocar de inmediato otro candidato o candidata, porque Biden no va a poder, en la senilidad abierta que nos está mostrando, ser un oponente sólido contra el avance de Trump. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, la sobre representación en el Congreso es la discusión de fondo que se está dando en varios ámbitos partidistas, particularmente los opositores que culpan a Morena o señalan a Morena de que junto con la coalición electoral que encabezó tienen
buscando y van a recibir una sobrerepresentación en el Congreso. La Secretaría de Gobernación recordó los términos constitucionales de este tema y cómo los propios opositores cerraron las puertas a lo que ahora están demandando o señalando. ¿Qué opinas sobre este tema de la sobrerepresentación, Arturo Cano? Bueno, yo creo que un plano de la discusión es si tenemos la mejor legislación electoral en la materia. Y eso es debatible. O sea, está bien que un partido político que obtiene, o una coalición que obtiene 50 y tantos % de los votos tenga un poco más de 70% de los representantes en la Cámara, pues puede ser que no, es injusto. Estuvo bien en 2015 cuando el PRI, con su aliado el Verde, obtuvo 39% de la votación y más de 50% de los diputados. Pues estuvo mal entonces, como está mal ahora. Si seguimos la lógica de algunos de los críticos de cómo se dará esta distribución. Este doble rasero, esta doble moral ya es cada vez más común en nuestra discusión pública. Las voces más fuertes, más potentes de la opinocracia dedicaron años a hablarnos de que Congreso dividido era igual a parálisis legislativa. Con un Congreso dividido nunca vamos a poder avanzar, no habrá reforma que pase, el presidente está atado de manos porque no puede impulsar la reforma. Necesitamos mayorías democráticas que permitan que en el Congreso salgan adelante las iniciativas del Ejecutivo para que pueda hacer realidad sus promesas o sus propuestas de campaña. Y ahora que favorece a otra fuerza política, entonces es antidemocrático, entonces una trampa de números que puede dar lugar, ya le puso hasta nombre Héctor Aguilar Camín, dice, va a dar lugar a un Congreso constituyente de pensamiento único. Uh-huh. Es decir, lo que antes eran alegres mayorías democráticas que evitarían la parálisis legislativa, ahora son constituyentes de pensamiento único. Creo que no hay razón, habrá que debatir y reformar la ley, pero esta fue una ley que hizo el PRI con su aliado el Verde. Bueno, y hay un antecedente de 2008 también, bajo el sexenio de Calderón, y luego en 2014 una legislación, porque quizá los priistas pensaron en aquel momento que iban a mantenerse en el poder para siempre, ¿no? Uh-huh. Y ahora que no les favorece, pues ahora es un problema. Creo que hay una preocupación, algo deben estar midiendo en Palacio Nacional, de que este discurso opositor ha pegado, porque de ahí la insistencia en que aparezca nuevamente la Secretaría de Gobernación a dar una explicación sobre por qué no se viola ninguno de los dos preceptos constitucionales al definir, como lo hará el INE. Entiendo que la fecha límite es el 23 de agosto, ¿no? Para repartir o para decir ya cómo va a quedar formado o cómo van a quedar integradas y con cuántos miembros cada una de las bancadas en la Cámara de Diputados. Pero, en fin, en resumen, diría Julio que esta doble moral y este doble rasero con el que se miden los asuntos según a qué fuerza política beneficie, pues ya no debería sorprendernos. Bien, gracias Arturo Cano. Antes de que avancemos ya en la parte final de este programa, déjenme decirles que en el Universal, en su portal, se publica que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en una entrevista publicada este miércoles que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave. Las declaraciones de Biden se produjeron durante una entrevista con Ed Gordon de VET News, en la que Biden admitió que cometió un grave error en el debate. Por primera vez, Biden señaló que su idea era pasar página a la presidencia y dejársela a otro.
pero decidió volver a presentarse porque creía que su sabiduría y experiencia ayudarían a sanar las divisiones del país cada vez más profundas. Bueno, Daniela Barragán, pues estamos ya en la parte final del programa, así es que cualquier tema, comentario, señalamiento en esto postrecito. A ver si ahora alguien convence a Michelle Obama, Julio. Pues sí, sí. Que ha dicho todo el tiempo que ella no quiere, que no está interesada. Les queda poco tiempo. Por lo que dicen las encuestas, sería la única que le podría competir. Es que la última esperanza. Mediáticamente sería casi la única de nivel mediático, cuando menos, que podría estar a la par con esa intemperancia declarativa de Trump, me parece. Pero bueno. Daniela, pues postrecito informativo, 2 minutitos podemos cada cual, así es que lo que desees agregar, por favor, Daniela. Esto de la sobrerepresentación, me parece que hoy el presidente se avienta un golpe muy limpio de lo que viene. O sea, ahorita de lo que estaba explicando Arturo, también en el Templo Mayor de Reforma, justo se hablaba de que, pues lo hicieron el PRI antes, lo hizo el PAN, pero no significa que Morena también tenga que tener ese poder en el Congreso. O sea, ya así abiertamente, no aceptando que en el pasado sí se utilizó, pero que no, ahorita no hay razón para que Morena no lo haga. Pero, o sea, viendo, la discusión que viene, o sea, creo que vamos a ver todavía esta oposición que no termina por caer, por poner los pies sobre la tierra y continúa siendo muy errática. O sea, lo que el presidente les dice hoy en la mañana de, oigan, en la reforma que nosotros les mandamos hace unos 2 o 3 años, en donde ustedes empezaron con lo de su huelga legislativa, que fue la reforma al sistema electoral, que es la que inicia con todo este movimiento de la marea rosa, del INE no se toca, que pone como mártires a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama. Dice, en esa reforma que ustedes dijeron no vamos a aprobar y que no se aprobó, venía que los diputados se distribuyeran por alianza y no por partido, que es de lo que se están quejando ahorita, ¿no? Entonces resulta que, pues, o sea, ni siquiera leyeron la legislación a la que le dijeron que no, o de verdad se creyeron, y eso sería muy sorprendente, de verdad se creyeron que iban a poder ganar o detener el triunfo que muchos vimos, que estuvimos viendo con datos, con números de Morena. O sea, parece que sí se encasillaron ellos realmente con Massive Caller, porque, o sea, a pesar de que ya se veía venir toda este oleaje de victoria, tuvieron la oportunidad de recuperar ese artículo que ahora sí quieren recuperar, lo tuvieron en sus manos, pudieron decirle que sí y no lo hicieron. Entonces, ahí el presidente los exhibe, pues movidos por el odio, movidos por Claudia X González, que dicen es quien les dijo, ya no se aprueba nada de lo que venga del Ejecutivo, y bueno, ahora ahí tienen el resultado. Sí creo que va a haber muchas maromas por parte de la oposición para intentar recuperar ese artículo, que de acuerdo con lo que dijo Luisa María Alcalde, no es válido para la distribución de diputados en lo que va a definir el INE. Pero, o sea, ya les surge dar un golpe certero. Todo lo que ha hecho la oposición desde antes del 2 de junio, pero hasta la fecha, ha sido completamente errático, e incluso en esto que pues parece que le venían temiendo mucho, la gran aplanadora de Morena y aliados, pues tienen también todo para perderlo. Así es. Gracias. Sigo aquí con qué. No, el micrófono lo vi que lo tenías apagado, dije. Sí. Antes de un segundo paso en la rareza de esta emisión, hay que avisarle del micrófono. Sí. Federico Bonazo, postrecito, por favor, lo que desees. Bueno, mira, yo últimamente he estado pensando mucho y me ha tocado estar entrevistado y hablando y reflexionando con muchas personas, muchas también que yo valoro como analistas, el tema de las izquierdas en nuestro querido México, porque hay un reclamo que creo que es muy legítimo, que hace cierta izquierda que está preocupada por otras zonas del país, otras problemáticas que no son las electorales, que no son las de la cúpula morenista, que no son las del recambio del gabinete, que no son las de la transición, que tienen que ver con una problemática
que así como denunciamos tantas veces el horror de Gaza y otros horrores en el resto del mundo que nos llaman la atención como ciudadanos globales, es verdad que no debemos, y ese sería el postrecito mío, yo sé que eso, esto que voy a decir, mucha gente lo hace y que bueno, pero llamaría a que también los espacios de periodismo, y también lo hacen, pero no olvidar que hay tanto dolor, tanto problema, tanto crimen en tantas regiones de nuestro querido México, donde el Estado ha fallado muchísimo y donde tenemos que mantener en vilo, en pie, un reclamo para la próxima administración que va a entrar. Es decir, no podemos olvidarnos o entrar en una endogamia de izquierda donde olvidemos los reclamos de otras comunidades, lo que hemos visto en los Tula, para ponerlo como ejemplo, lo que vimos con las granjas Carroll y la represión en Veracruz, lo que estamos viendo en los desplazados en Chiapas, lo que vemos en estas zonas de Tamaulipas donde ya no se puede circular porque no hay estado, ya ni siquiera de derecho, no hay estado de convivencia elemental. Es decir, no podemos olvidar, creo que todos esos pedazos de nuestro territorio viven bajo ese estrés social tan grande y que ahí tenemos que hacer un enfoque pensando utópicamente, idealistamente como soy yo, que acaso tengamos que apostar en el próximo sexenio a expandir nuestra idea de izquierda y a abonar sin abandonar el talante crítico. Es una zamadera. Una unión, ¿no?, de nuestras izquierdas, ¿no? Al menos entender qué partes de la agenda y qué momentos de la reivindicación tienen un objetivo común y por lo menos trabajar en esa dirección. Bien, gracias. Arturo Cano, por favor, postrecito. Me engancho con lo último dicho por Federico y lo llevo Sí. hasta las entrevistas que hiciste, Julio, medio programa antes de esta hora de la mesa de opinión. Entre las herencias de el primer piso de la 4T se nos ha insistido mucho en la primavera laboral. Ha habido cambios efectivamente importantes. El principal quizá es haber roto ese mito de que no se puede aumentar el salario mínimo porque eso crearía una espiral inflacionaria, etcétera. Se logró romper con eso. Está en curso la implementación de la reforma laboral de 2019, que en algunas de sus partes sustanciales se apoya en lo firmado por México en el Tratado de Comercio en el TEMEC. Pero siguen grandes pendientes, ¿no? La democratización de los sindicatos. Tuviste los ejemplos de Pemex y del sindicato de telefonistas, pero como esos dos, pues hay muchos otros, ¿no? En estos meses viene, por ejemplo, o debe venir la renovación de la Dirección Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que está pendiente. Ya renovaron todas sus secciones, pero ahí está pendiente. Y como en el caso de telefonistas y de petroleros, los maestros se quejan de que hay un piso disparejo porque siempre tienen ventaja los líderes que están a cargo, porque tienen el manejo del presupuesto y porque fijan las reglas para realizar los cambios. Entonces tenemos esos grandes pendientes en el cambio en los gremios y también demandas muy concretas como la reducción de la jornada laboral, que primero Morena tomó como bandera y después abandonó. Entonces vamos a ver cómo van delineándose estos cambios o si los habrá en el segundo piso. Y mientras tanto nos preparamos para un fin de semana de lectura, porque ya Beatriz Gutiérrez Müller sacó un libro, sí, sus reflexiones sexenales, con el sugerente título de Feminismo Silencioso. Sugerente título. Bueno, Daniela Barragán, por favor, para cerrar bueno, ya hicimos todo el recorrido de todo esto, Daniela, pero ¿cómo ves ese título de Feminismo Silencioso, Daniela? Ay, no me pregunten eso. Ya lo metiste en Honduras. Aquí se acaba el programa, muchas gracias, hasta luego. Daniela. Pues no he leído el libro,
pero no me gusta lo de feminismos silenciosos, cada quien, pero pues no he leído el libro, mejor me espero. Sobre todo en estos años parecería un contrasentido, ¿no? Ajá, Pues sí. o sea, como Si algo ha sido el feminismo, porque es si el el clamor y feminismo- la denuncia. Pues como sí. feminismo queda bien, o algo así, no sé, o sea, me lleva muchas cosas, pero no he leído el libro, no lo hemos leído, mejor nos esperamos. Federico, esperemos que haya mejores tiempos, como mejores que este día que hemos tenido una bola de problemitas menores, pero finalmente todo bien. Federico, No, Daniela, Arturo, gracias y nos vemos en próxima ocasión. hasta Gracias. Muchas gracias. Gracias, Saludos a Julio, todos. gracias a todos. Hasta luego.